hoy en Bogotá es específicamente, o si no lo definimos, pues por lo menos dejar unas causas establecidas que después metodológicamente nos permitan a nosotros presentar a la Planeación Distrital el documento de propuesta. Entonces, básicamente en eso estamos. La formulación de esta política pública tiene tres fases: fase preparatoria, que es en la que estamos hoy; fase de agenda pública, que se hace el siguiente año. Esa fase es mucho más amplia en participación, seguramente ahí lo vamos a enfocar nuevamente, muy seguramente se va a hablar otra vez de diagnóstico, de problemas, todo eso, porque pues es el ciclo de políticas públicas de la Secretaría de Planeación Distrital. Y fase de formulación. Yo siempre digo que esta es la parte chévere, porque aquí ahora todos estamos hablando de problemas y de necesidades. La fase de formulación, que es la que viene el año siguiente, es aún más importante porque es la responsabilidad de las diferentes entidades del distrito frente a cómo se van a resolver esos problemas. Pero si yo tengo un problema de política pública bien definido, eso definitivamente va a hacer que la política pública sea robusta en términos de soluciones a esos problemas que están planteados. Entonces, fase preparatoria, fase de agenda pública y fase de formulación. Ahí vamos. Hoy estamos en fase preparatoria nuevamente. Yo sé que muchos dicen, ¿y qué pasó con los estudios? Y los estudios los tenemos ahí, pero reitero, esos que se hicieron 2016-2020 eran estudios de participación y convivencia, muy sesgados a esos dos temas en el distrito. Hoy sabemos, si ustedes lo conocen, que la política pública tiene que ir más allá de participación y convivencia en propiedad horizontal, y por eso arrancamos con fase preparatoria. Les van a decir, ¿por qué no convocamos a las demás entidades, a la ciudadanía? Sí, eso hay que hacerlo, pero en la fase de agenda pública. Ahorita necesitamos concepto técnico favorable, es otro punto clave, de la Secretaría Distrital de Planeación, que es la que nos da luz verde para decir, sí, eso es un problema, ahora sí, arranque con la agenda pública y ahonde en cuáles son las causas, soporte aún más con datos, convoque a toda la ciudadanía y ahí arrancamos ya con el proceso de formulación, en forma si se quiere. Hasta que no tengamos concepto técnico favorable, no podemos avanzar en esas otras fases, que fue, digamos, lo que pasó también en administraciones anteriores, y fue que cuando se presentó esta fase en la que estamos, que fue el documento técnico de propuesta, recibimos concepto técnico no favorable porque Planeación decía, para eso no es necesaria una política pública. ¿Por qué? Porque participación y convivencia son temas muy trabajados a nivel distrital, que sí que hay mucho por hacer, sí es cierto, pero ya hay muchos instrumentos ligados a eso. Bueno, quería complementarte que cuando se nombró en el plan de desarrollo, digamos, las políticas públicas y al finalizar participación ciudadana, iban aparte, fue algo de redacción como tal y realmente queríamos impactar era sector propiedad horizontal. Digamos que ahí hubo, digamos, algo de redacción y quedó como mal interpretado, por eso Planeación les devuelve, porque efectivamente ya nos había dicho Planeación que habían, digamos, normas vigentes para la parte de participación ciudadana. Queremos darte, digamos, el apoyo, que inician bien el IDEPAC con la visión y proyección que se tiene en cuanto a resolver problemas directamente específicos que no tenemos normados en ninguna, digamos, en ninguna de las leyes que están actualmente. Entonces ahí vamos bien en coherencia con lo que estás planteando. Pero sí, toca dejar esa claridad. Sí. De acuerdo, sí. Incluso digamos, reitero, metodológicamente es un reto y es lo que no queremos decir, recibir concepto técnico también favorable, porque ahorita lo vamos a ver en cifras interesantes. Entonces nosotros decíamos, si hoy Catastro, yo sé que esa cifra ustedes la tienen, es mucho más alta, pero hoy Catastro nos dice que el 70% de la ciudad está constituida bajo régimen de propiedad horizontal. 70%. Estamos evaluando metodológicamente si entonces la oferta institucional se está llegando en todas las políticas públicas que hay solo al 30% de la ciudadanía, porque al indagar con las alcaldías locales, por ejemplo, nosotros recibimos consideraciones de, muchas veces bajo la figura de lo privado, se entiende que la comunidad que habita ahí no puede recibir beneficios del Estado, y eso es falso, porque esa comunidad tiene unos derechos políticos, sociales, económicos, etc., que hay que respetar. Entonces, esas nociones en realidad las hemos venido trabajando un poco y estamos tratando de poder definirlas con cifras y datos, que también es la invitación del día de hoy. Si ustedes tienen observatorios, investigaciones, trabajos que estén haciendo actualmente en temas de propiedad horizontal a nivel distrital, bienvenidos. Esa información nos va a servir para soportar ese problema, porque ese es uno de los retos metodológicos que tenemos, y es poder evidenciar que efectivamente la oferta institucional que está hoy no está llegando como debería a la comunidad que habita bajo el régimen de propiedad horizontal.
horizontal. Es una hipótesis, tenemos que probarla, y probarla con datos, con todo este tipo de encuentros, recoger sus apreciaciones, etcétera, etcétera. Ya entrando un poco, digamos, en materia de la presentación, yo espero no hablar mucho, pues contarles un poco de ese documento de propuesta que tiene, que habla de unos antecedentes normativos, de un diagnóstico situacional, que ahí tiene en cuenta lo que les digo, 2016-2019 específicamente, un diálogo ciudadano, que en la fase preparatoria estos espacios que estamos haciendo, es decir, los estamos convocando a ustedes como consejeros, como personas que en realidad tienen ese deber y esa función de asesorar a la administración en la formulación de planes, programas y proyectos en materia de cooperación a nivel distrital, para recoger sus apreciaciones que nos permitan un poco identificar vacíos, también recoger sus propuestas, hacer todo un diagnóstico integral de este problema, definición de enfoques y lineamiento. Entonces aquí nos toca incorporar todos los enfoques que sabemos que son transversales a la ciudadanía que habita en propiedad horizontal, planificación de recursos y estrategia de participación. En esta fase pues también nos toca a nosotros proyectar cuál va a ser el recurso que se va a utilizar para la fase de agenda pública y para la fase de formulación, en el entendido que eso necesitará un equipo evidentemente formulador y que también pues habrá que hacer mesas de trabajo y que eso pues requiere recursos y demás, y a partir de ello la siguiente establecer entonces una situación problemática, causas y consecuencias. Nosotros acá digamos hemos hecho un ejercicio, hoy digamos que no quisimos traerlo porque no queremos como sesgar la discusión, queremos contrastar lo que está planteado desde la institucionalidad, lo que hemos identificado con la revisión bibliográfica, las reuniones con entidades del distrito, todas las convocatorias que hemos hecho previo a esta reunión, ver si esas causas, consecuencias y problemas que ustedes plantean acá coinciden o no coinciden con eso y sacar un árbol de problemas unificado que nos permita soportar un poco lo abordar en el marco de esta política pública. En ese sentido, pues el contexto y la multiplicación, lo que decía hace un momento, el crecimiento de la propiedad horizontal a nivel distrital es cada vez mayor. Hoy pues tenemos el 69% de créditos en 2025 ubicado bajo este régimen. Hay una transformación del modelo de ciudad. Un poco también lo que hemos identificado es que está todo ligado a la dinámica barrial no entendida en función de la propiedad horizontal, sino más del caserío propiamente que habitan los ciudadanos y demás. Y eso evidentemente requiere un abordaje que para eso precisamente es ese instrumento que estamos pretendiendo elaborar. Hay unos nuevos retos de convivencia, más que nadie lo sabe, y tenemos retos alrededor de la convivencia en propiedad horizontal, con las dinámicas mismas de convivir bajo esta nueva forma de habitar la ciudad. Unos retos de gobernanza y participación, gobernanza en el sentido también un poco de cómo las entidades, como a nivel distrital, la administración, nosotros como administración distrital, respondemos a esas necesidades que tiene la comunidad que habita bajo el régimen de propiedad horizontal, y retos también en la participación. Entonces, si bien lo que yo les decía al principio, no quiere decir que no vayamos a abordar participación y convivencia, solo que no va a ser el eje central, pero sí definitivamente es un tema a revisar, porque sabemos que hay crisis de participación también al interior de la propiedad horizontal, y ustedes digamos también en su trasera lo conocen. Pero aquí el nuevo reto, ¿por qué no le agregamos seguridad? Sí, ya ahorita entramos más como el contexto, ahorita los vamos a escuchar a todos ustedes como, además de todo esto, igual pueden ahondar en esos problemas que estamos acá planteando, cuáles otras consideraciones tienen ustedes bien vistas para decir eso hay que incluir en una política pública. ¿Sí? Eso es un problema que hay que abordar en una política pública. Ya vamos allá. Hay unos antecedentes técnicos, pues como les decía, plan de desarrollo 2016-2019, que aquí encontramos una particularidad, es que nosotros tomamos el estudio que se hizo en su momento de esta política pública y 9 años después, nosotros con algunos de ustedes, bueno, los consejeros que estaban en el periodo anterior, a principio de año, también una mesa un poco más pequeña de este espacio, de este tema, y fue curioso porque la información que se halló de problemas en 2016-2019 es muy similar, es decir, sigue persistiendo a hoy 2025. Entonces, en un periodo de tiempo corto de 9-10 años, los problemas persisten a pesar de que se supone un ecosistema de políticas públicas, se supone no, hay un ecosistema de políticas públicas destinado a resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, un argumento que también nosotros planteamos a la Secretaría de Planación es, si yo 9 años después me reúno con diferentes consejeros, algunos siguen todavía, digamos, en esa dinámica de participación, y recojo los mismos problemas de hace 9 años, es que definitivamente
algo no estamos haciendo bien. No se avanzó. ¿Sí? Algo no estamos haciendo bien. Y en ese sentido, este instrumento nos permite saber qué es eso que no se está haciendo bien y entonces cómo lo vamos a potenciar y cómo se va a resolver desde la administración distrital. Y finalmente, un punto fundamental es esa necesidad de un abordaje integral y continuo de los temas de propiedad horizontal. Porque esa es otra falencia que hemos identificado. Y es que hoy la administración distrital a nivel general está un poco descoordinada frente a atender las necesidades de la propiedad horizontal. Y la ciudadanía en realidad lo sufre. ¿Sí? Porque nosotros en ese primer mapeo que hicimos, de las cosas que surgían un poco en realidad era, no vemos articulación institucional frente a problemas en las que las entidades tienen corresponsabilidades. Y eso genera retos para acceso a bienes y servicios a nivel distrital. Los antecedentes normativos y administrativos, pues recordar el artículo 236 del Plan de Desarrollo, que dice básicamente la administración distrital formulará la política pública de propiedad horizontal para, y este es el que le estamos dando un poco la vuelta a ese para, que era lo que era la observación que hacía, fortalecer la incidencia e interlocución en el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal y sus instancias locales en torno a la atención de necesidades particulares que atañen a las comunidades obligadas bajo la figura de propiedad horizontal. ¿Qué ocurre? Que obviamente apenas decimos para fortalecer la incidencia e interlocución, usted tiene política pública de participación incidente para fortalecer incidencia e interlocución, pero nos quedamos metodológicamente con en torno a la atención de necesidades de las personas que habitan en la ciudad. Ese es el problema, ese es el tema real. ¿Cómo resolver? Primero, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema grande que hoy tiene la propiedad horizontal en el distrito y que afecta a la ciudadanía que habita y cuáles son las causas de esos problemas que ocurren ahí? Y a partir de eso, ¿cómo lo vamos a resolver? Con ese aspecto metodológico nos estamos guiando, además una apuesta del secretario de gobierno. Básicamente, la directriz es: no nos quedamos en participación y convivencia, vamos con una mirada integral de ese tema y a partir de esa integralidad, la idea nuevamente es poder definir un problema muy claro en términos de propiedad horizontal a nivel distrital. Ya los enfoques ya les mencioné un poco, pues este tema de derechos humanos, territorial, diferencial, acá se incluyen muchos más enfoques. Pertinencia a la política pública, obviamente es pertinente teniendo en cuenta que el 69% de los proyectos están en temas de propiedad horizontal, esto genera un impacto de ciudad considerable. En ese sentido, se hace necesario fortalecer la gobernabilidad, la convivencia y la intimidad de los consejos a través de un documento COMPES. Hay dos formas de adoptar la política pública: decreto distrital, sectorial o intersectorial, y COMPES. La apuesta es que esto sea por COMPES por el carácter vinculante que tiene el COMPES distrital. ¿Sí? Esa es la apuesta que tenemos. Pero para ello necesitamos que ese problema quede muy bien definido. Y evidentemente pues nosotros pues podemos tener muchos datos, mucha información como entidad, pero ustedes en realidad son quienes han vivido este proceso. Muchos de ustedes ya, reitero, he conversado con algunos mucho tiempo trabajando en temas de propiedad horizontal y sabemos que conocen muy a fondo de qué adolece la propiedad horizontal en el distrito. Y eso definitivamente nos va a servir a nosotros para poder establecer ese problema. Pues ahí básicamente las conclusiones y pasos a seguir pues tienen que ver con formalizar la política a través del documento COMPES, fortalecer la capacidad de incidencia de los consejos y consolidar la gobernanza urbana en propiedad horizontal, aspectos generales a tener en cuenta. Y esta es una fecha importante para que ustedes la tengan en cuenta, es que de acuerdo al cronograma la idea es presentar el documento de propuesta al 15 de noviembre a Planeación Distrital. Unos meses y 15 días para acabar de definir el problema. Digo acabar de definir porque en el entero nosotros hemos estado en ese ejercicio ya tratando de dilucidar cosas, digamos, recoger su visión y con eso consolidar un árbol que sea robusto y que en realidad en términos técnicos no me diga planeación después del 15 de noviembre, no, es que no es necesaria política pública para eso, porque hoy sabemos que se necesita y se requiere. ¿Sí? Entonces, en función de eso, vamos a trabajar un poco el día de hoy, es poder recoger esa mirada, ustedes nos van a contar un poco alrededor de esos problemas. Nosotros teníamos pensado en un principio, porque hemos hablado con Oscar, que nos habían proyectado la llegada de 120 personas, no hablamos más de 60 en realidad. Entonces ya sería ir escuchando, pues vamos a dividirnos en grupos de 10, pero ya sería ir escuchando algunas de sus apreciaciones. Si ustedes a partir de lo que ya otra persona que está en el espacio manifestó, pues es redundante, pues la idea es no ser redundante, sino que podamos hacer intervenciones en realidad que le aporten más allá de lo que ya han dicho las demás personas que están en el espacio.
y de acuerdo con eso les vamos dando la palabra, vamos tomando pues sus apreciaciones y al final pues vamos a hacer unas conclusiones generales alrededor de 3 preguntas que quiero que ustedes anoten ahí, está pasando un punto importante, y en torno a eso pues llevamos a cabo la discusión. Todas las de base preparatoria para Fase de agenda pública y formulación. y formulación. Y bueno, después viene implementación y seguimiento, Sí. ya es cuando ya estemos ya No haya sido aprobado. Y cuando hablabas cuando presentabas una perspectiva en tema de crecimiento del 69% para el 2035, ¿es a nivel nacional o distrital? O sea, hoy el 70% de la ciudad está estudiada bajo el Una pregunta, como veo que ustedes ya llevan un proceso donde han analizado las problemáticas que habían presentado anteriormente, en ese diagnóstico no podríamos tomar en base de ello para no repetir y volver a repetir y seguir repitiendo, sino que en base a lo que ya se puede avanzar. Lo contemplamos, pero lo que pasa es que está muy ligado a solo participación y convivencia. Okay. Entonces no queremos entrar como el tema asuntos que son esenciales, pero también hay otros temas que ustedes conocen que saben que seguridad, por ejemplo, es un tema esencial. Hay convivencia. Exacto. Y ese tema está muy ligado a más problemas. Exacto. Pero entonces lo que queremos también es, como son datos que se recogieron en 2017, como hacer una actualización también a esa información de, oiga, 9 o 8 años después, lo que le decía, las apreciaciones siguen siendo las mismas o tal vez no. También un poco leer ese pensamiento de hoy. La primera apreciación que nosotros vimos, un encuentro que dimos con todas las alcaldías locales, es que persisten, siguen persistiendo. Pero pues recoger la mirada de los consejeros definitivamente es lo esencial. Entonces, te voy a ir a las 3 preguntas y les voy a dar la palabra para que contesten. Entonces, la primera pregunta es, esto va en torno a sus funciones, ¿no? Ustedes lo que conocen un poco, ahorita los voy a proyectar acá quienes no las tienen. ¿Por qué consideran que es necesario que una persona represente a otros habitantes de propiedades horizontales? Este tema tiene que ver con participación en propiedad horizontal. Y eso es con buen rol de ustedes. Otra vez voy. ¿Por qué consideran que es necesario que una persona represente a otros ciudadanos, a otros habitantes en temas de propiedad horizontal? ¿Qué hace usted? Pues a nivel local. Porque eso es importante. 2. ¿Qué situaciones problemáticas? La idea sería que cada uno defina máximo 3. Máximo 3. La idea es que las podemos después cruzar entre todos. ¿Dos qué? ¿Qué situaciones problemáticas deben posicionar estas personas que representan a otros? Es decir, ustedes, consejeros que están acá hoy, ¿cuáles son esas situaciones problemáticas a partir de lo que ustedes consideran se les tiene que apoyar en términos de incidencia e interlocución con la administración distrital, porque es un tema que está ahí que no vamos a decir ya, que es el centro, es necesario fortalecer? Entonces ustedes dicen, para mí los problemas esenciales de la propiedad horizontal son A, B, C, D, y definir qué hacer como consejero si la administración distrital estuviera en función de, o el ideal, considero que se debe trabajar de esta o esta otra manera. Y una tercera, repito la segunda, ¿qué situaciones problemáticas deben posicionar ustedes como consejeros que representan a la ciudadanía de la propiedad horizontal? Y 3, ¿qué acciones se deben gestionar para aportar a la solución de esas problemáticas? Pues estas acciones pueden estar, evidentemente, en principal responsable que la administración distrital. Entonces, ¿qué acciones se deben posicionar para resolver estas problemáticas? ¿Cuáles son las acciones que consideran ser clave un poco para resolver estas problemáticas? Ahí, evidentemente, estamos dando un pasito más adelante en términos ya de propuestas. Yo reitero, en la fase de agenda pública, yo sé que a ustedes les va a sonar como repetitivo, pero es que metodológicamente está planteado así. Ahorita necesitamos una identificación preliminar del problema para obtener concepto técnico favorable de planeación, y en la fase de agenda pública ahí sí ahondamos con toda la ciudadanía, haremos retos, haremos talleres, todas las metodologías habidas y por haber, para entonces en esa fase ya tener un documento diagnóstico, va a ser en su momento, hoy es documento propuesta, que resulta de esta fase, el otro es documento diagnóstico y el siguiente ya es el plan de acción de la política con las acciones y responsables para que se arranque a implementar. Entonces, teniendo esa claridad un poco, ya sería escucharles, levantando la mano, creo, les vamos dando la palabra.